Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes con todos. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la segundo fin de semana de clases, tercer fin de semana de lo que es este mes de agosto. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo, como cada fin de semana, domingos por la tarde, reencontrándonos ya para lo que son nuestras clases. Recordarles que las clases son grabadas, si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a estas clases, también tenemos clases grabadas que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que ustedes puedan requerir. Entendemos que son personas quizás que tienen otras responsabilidades, entonces por ahí no queremos estresarlos más con el estudio. Muy bien, entonces también como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor que no quede ahí, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar el nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sane. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda clase ya de lo que es este bimestre, segundo bimestre. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia. Ustedes saben cuál es el modo de trabajo. Las clases solamente duran un mes, dentro de las cuales pues trabajamos 2 semanas de lo que es matemática y las siguientes 2 semanas de lo que es el curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero decir que el día de hoy estaríamos culminando con lo que es matemática, ¿sí? Culminamos matemática y las siguientes 2 semanas restantes que nos quedan de este mes de agosto, pues vamos a hablar de lo que son los cursos, los temas del curso de razonamiento matemático. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede visualizar. Muy bien. Ya saben que entonces que conmigo llevamos el curso más bonito que es matemática. Muy bien, gracias. El tema del día de hoy son los ángulos. Ya me conocen, mi nombre es Lupe Montes. Yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias referidos a los temas del módulo, encantadísima de poder apoyarlos. Sí, con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que viene a ser este tema ángulos. En primer lugar, mencionando que este tema está relacionado a lo que es la rama de la matemática geometría. Geometría es una de las ramas de la matemática que se encarga netamente de lo que vienen a ser figuras. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de uno de los temas de esta rama que vienen a ser ángulos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, en primer lugar, debemos saber que estos son los espacios comprendidos entre la unión de dos rectas. Son los espacios comprendidos entre la unión de dos rectas. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la unión de dos rectas? Imaginémonos que nosotros tengamos, por decir, una semirrecta, vamos a dibujar. Semirrecta quiere decir que nosotros vamos a tener una porción de recta, una mitad de recta, por decir. Entonces yo tengo una semirrecta acá. En ese sentido, trazo una semirrecta en este sentido, ¿cierto? Este punto donde se unieron los dos se llama vértice, es el vértice. Y este espacio que se formó entre los dos, este espacio que tenemos acá, este espacio es el ángulo. Esto es el ángulo.
Entonces, por eso se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurren, dice, en un punto común llamado vértice. Es decir, parten de este punto las dos líneas en sentidos, pues no en la misma dirección, sino en direcciones diferentes. Y este espacio que se formó entre ellos, esta abertura que hay entre ellos, este es el ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, imagínense acá en la gráfica que tenemos 4 ángulos. Tenemos un ángulo acá, ¿cierto? Que es el ángulo A. Tenemos también el ángulo B, que está para acá, es un ángulo, es la abertura. Tenemos un ángulo C también, que está en este espacio, perdón, en ángulo A, no es C, le podemos decir C, también le podemos decir C, pero ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Fíjense que el ángulo de acá y el ángulo de acá van a medir lo mismo, son igualitos. Si esto por decir fuera un ejemplo 60 grados, lo de acá también es 60 grados. Entonces, lo mismo sucede con B. Si este ángulo es B, el ángulo que está a su espalda se le llama opuestos por el vértice, eso también es B. Entonces, son ángulos que miden igual. Entonces, ya sabemos, los ángulos son aquellos espacios, ese es el espacio, es la abertura comprendida entre la unión de dos líneas, cualquier tipo de línea. Esa abertura, ese espacio, eso viene a ser el ángulo. Cuando nosotros trabajamos por decir, tengo un ángulo, tengo una línea, tengo un punto, parto para acá, este punto es el punto de unión llamado vértice. Vértice. Y esta abertura, este es mi ángulo. Este es el ángulo. Siempre los ángulos se les llaman con las letras griegas. Podemos llamarle, por decir, el ángulo alfa. Podemos llamarle el ángulo beta, el ángulo teta, etcétera, etcétera. Siempre se le denota con letras griegas. ¿Sí? Eso es un ángulo. Ahora, siempre como tenemos líneas, este punto, por decirlo, llamamos O, este vértice O, la línea de acá lo vamos a llamar, esto es una línea OA y esto es una línea, por decir, OB, porque parten del mismo vértice, del mismo punto. Entonces, para nosotros poder denotar el ángulo, porque estar escribiendo la palabra ángulo como que es demasiado, entonces simplemente lo podemos denotar de esta forma. Una de las formas de denotar es, yo pongo A o B. A o B. Siempre la letra que está al medio, ¿sí? Esta letra me indica que este es el vértice. Yo no puedo poner OAB o no puedo poner BAO. No puede ir en ese sentido. Siempre la letra del vértice es la letra que debe ir al medio. ¿Por qué? Porque arribita le voy a poner un sombrerito. Este es el ángulo AOB. O caso contrario, lo podemos denotar en este sentido. Hacemos, parece una boquita, hacemos una rayita que significa ángulo, ángulo AOB. Cualquiera de las dos formas es una forma correcta de poder denotar un ángulo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. Pero como ustedes bien pueden visualizar, la letra del vértice en ambos casos siempre está al medio. No podemos poner ABO, no, eso estaría recontra mal. Siempre la letra del vértice es la letra que va a ir al medio. ¿Puedo poner BOA? Ahí puedo poner BOA. Sí puedes poner BOA o puedes poner AOB, pero siempre la letra del vértice es el que tiene que estar al medio. Eso es todo. Cuando nosotros hablamos de ángulos, vamos a hablar de los tipos de ángulos. Fíjense, tenemos tipos de ángulos y estos tipos de ángulos son de acuerdo a la abertura que tienen. En primer lugar,
Cuando nosotros tenemos una sola línea, imagínense, tenemos un punto, tenemos acá dos líneas. Vamos a suponer que hay dos líneas, pero estas líneas coinciden y están los dos unidos. Parecía que fuera uno, ¿cierto? Acá no hay ángulo. Esto es cero, ¿cierto? Acá no hay ángulo. Para que haya ángulo, tiene que haber una abertura. Una de ellas tiene que ir abriéndose, 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 ¿cierto? Ahí voy a tener mi ángulo. Entonces, como mi línea se va a ir abriendo, siempre el ángulo va a ir creciendo en este sentido, en un sentido antihorario. ¿Por qué se le llama antihorario? Porque imagínense cuando nosotros tenemos nuestro relojcito, tenemos por acá las 12, ¿cierto? Tenemos la 1, tenemos las 2, tenemos las 3, por acá llegamos a las 6. Las manijas de nuestro reloj giran en este sentido, ¿cierto? Giran en este sentido. En cambio, para nosotros construir nuestro ángulo, pues vamos a usar o va a crecer en un sentido contrario. Por eso se le llama antihorario. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de ángulos según su abertura? Si ustedes pueden fijarse acá, las aberturas son diferentes. Tenemos una abertura más pequeña, tenemos una abertura un poco más grande, tenemos una abertura que está creciendo un poco más, se está abriendo más nuestro ángulo. Ya, es como una boquita, fíjense, una boquita que está abierta un poquito, se abre un poco más, se abre un poco más. Acá ya casi está abierto ahí, acá se abre más de lo que debía de la mitad y finalmente se da la vuelta completa, todo ello. Entonces, cada una de ellas recibe un nombre. El primero es un ángulo agudo, agudo. ¿Por qué se le llama agudo? Porque este ángulo, vamos a llamarle alfa, este alfa es mayor que cero. Claro, para que haya ángulo tiene que ser mayor que cero, pero es menor que 90 grados. Es mayor que 0 grados, pero es menor que 90 grados. Por eso se le llama ángulo agudo, pequeño. El segundo es un ángulo recto. Vamos a llamarle alfa. ¿Por qué se le llama recto? Porque este ángulo mide exactamente 90 grados. Exactamente 90 grados. El tercero es un ángulo obtuso. Vamos a llamarlo alfa. ¿Por qué es obtuso? Porque alfa, fíjense, la boquita ya se abrió más. Porque este ángulo es mayor que 90, pero es menor que 180 grados. Mayor que 90, pero menor a 180. El ángulo llano, ¿por qué se le llama llano? Le vamos a llamar alfa. Se le llama llano porque este ángulo es igual a 180 grados. Igual a 180 grados. Esto es un ángulo oblicuo. ¿Por qué es oblicuo? Vamos a llamarlo alfa. Porque alfa es mayor que 180, ojo, es mayor que 180, pero menor a 360 grados. Y finalmente tenemos el ángulo perigonal o el ángulo de la vuelta completa, que le vamos a llamar también alfa. Se le llama perigonal o el de la vuelta completa porque este ángulo mide 360 grados. Y eso es lo máximo. Entonces, fíjense, cada una de ellas tiene medidas. Esta boquita está pequeña, es mayor que 0, claro, porque allá hay ángulo, pero es menor que 90. Este ángulo está más grande, mide exactamente 90 grados. El siguiente ángulo va creciendo, la abertura es más grande, ya es mayor de 90, pero menor de 180. El siguiente ya está en forma recta en un lado. Este ángulo mide 180. En el siguiente se va abriendo más. Es mayor que 180, pero menor que 360. Y finalmente se dio la vuelta completa.
De donde inició, se dio la vuelta completa. Y este ángulo mide exactamente 360 grados. 360 grados. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de ángulos, agudo, recto, obtuso, llano, oblicuo y el perigonal o el de la vuelta completa. Ahora, ¿cómo nosotros medimos un ángulo? ¿Cómo yo sé, por decir que un ángulo mide 30 grados, 40 grados, quizás mide 70 grados, 180 grados, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo yo mido? Para nosotros poder medir un ángulo, hay un instrumento. Y ese instrumento es esta reglita que ustedes ven acá, que se llama transportador. Es el transportador. Esta reglita, como ustedes pueden fijarse, pues pareciera que tuviese mitad de regla, ¿cierto? Pero hay varias formas también de ella. En algunos casos es como un círculo, pero todos tienen un solo objetivo, el medir un ángulo. Todo transportador, en primer lugar, tiene un punto medio. Tiene un punto medio. Imagínense que yo, por decir, quiera construir un ángulo que mide, por decir, 30 grados. Me dicen, construye un ángulo que mide 30 grados con abertura, por decir, a la derecha. Fíjense cómo es el transportador. Ustedes pueden visualizar que el transportador es una reglita. A diferencia de nuestra regla, tiene sus medidas hacia arriba, ¿cierto? Tenemos medidas arriba. Tenemos dos números. Un número que se encuentra un poquito más abajo y otro número que se encuentra más arriba. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que los números que se encuentran más abajito quiere decir que empiezan de acá. Su cero está acá. Su cero está acá. Pero los números que están más arribita, su cero está acá. De los números que están abajo, su cero está a la derecha. De los números que están un poquito más arriba, su cero está a la izquierda. Imagínense, a mí me dicen, construye un ángulo de 30 grados con abertura a la derecha. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer, pues, si ya tenemos nuestro material, que es el transportador, ubicamos el transportador en nuestra hoja, en nuestro papel, y lo primero es, ubicamos el punto medio. Todo transportador tiene un punto medio. Entonces voy a dibujar un ángulo de 30 grados. Con abertura a la derecha, me dijeron, es decir, la boquita abierta a la derecha. Entonces voy a trabajar con el cero de la derecha. Una vez que yo he ubicado el punto medio, voy a hacer una línea y voy a coincidir al cero de la derecha. Voy a coincidir al cero de la derecha. Y lo único que me voy a fijar es dónde está el 30. 0, 10, 20, 30. El 30 está acá. Y como esto también es una regla, ya unimos con el vértice. Unimos con el vértice. Y este ángulo mide exactamente 30 grados. Imagínense que nosotros tenemos este ángulo que está abajo. Pueden ya visualizarlo. Y me dicen cuánto mide ese ángulo. Entonces, imaginariamente, nosotros vamos a mover este transportador de arriba, lo vamos a mover, ¿sí? Lo estamos moviendo y lo vamos a trasladar y tenemos que hacer coincidir este punto medio de nuestro transportador con este vértice del ángulo. Este punto tiene que coincidir acá. El cero tiene que coincidir con esta línea. El cero. Y lo demás simplemente nos fijaremos a dónde llega esta línea. Me imagino que esto más o menos está por el 70, 80 más o menos. Y eso sería la medida del ángulo. Entonces, para nosotros poder construir, para nosotros poder medir ángulos exactos, tenemos que trabajar con este material.
¿qué es el transportador? Imagínense este transportador, fíjense, el único número en el que coinciden es en el 90. ¿Por qué? Porque el recto es para ambos. Si a mí me dicen 90 grados, ya, 90 grados. Así esté trabajando con el ángulo de la derecha o con el ángulo de abertura de la izquierda, el 90 coincide, pero los demás no coinciden. Me dicen por decir construye un ángulo que mide exactamente 70 grados con abertura a la izquierda. Entonces tú te vas con el 0 de la izquierda. Ya sabes, tu vértice, haces coincidir esta línea al 0 de la izquierda y ubicas dónde está el 70 del 0, arribita. Ya, el 70 está para acá. Por lo tanto, este ángulo mide exactamente 70 grados. ¿Cierto? Entonces, el instrumento que a nosotros nos ayuda a medir exactamente un ángulo es el transportador. Acá tenemos otro modelo de transportador, pero tiene las mismas características. Tiene un punto medio, aquí está tipo una crucecita, punto medio. Tiene el 0 de la derecha, 0, 10, 20, 30, 40, nuestros números van creciendo así hasta 180. Y si nosotros queremos 360, pues le das la vuelta al transportador y tienes la vuelta completa de los 360. Tienes el 0 de la izquierda, ¿cierto? Cuando tienes ángulos que están con abertura a la izquierda, el único número que coincide, ese es el 90. Ese es el 90. Entonces, con este material, nosotros podemos construir cualquier tipo de ángulo. Cualquier tipo de ángulo. Ya sabemos que a los que son menores que 90 son los ángulos agudos. Quizás por ahí muchos de ustedes dicen, profesora, yo quiero construir, por decir, un ángulo que mida 13 centímetros, 13 grados, de 13 nada más. Yo veo el 10, veo el 20. Aquí están los más pequeños. El 10 estaría acá, ¿cierto? Aquí está el 11, aquí está el 12, aquí está el 13, aquí está el 14, aquí está el 15. 16, 17, 18, 19 y llegó al 20. Todas las medidas están ahí. Solamente hay que saber manejarlo. Si me dicen construye un ángulo, por decir, de 100 grados con abertura a la derecha. Ubico mi punto al 0. Me dijeron de 100 grados con abertura a la derecha, 10, 20, 30. Tengo que trabajar con los números de abajo, del 0 de la derecha tengo que empezar. ¿Y dónde está el 100? El 100 está para acá. Y lo único que hacemos es unir. Obviamente que cuando nosotros trabajamos con nuestra reglita, pues estos ángulos nos salen más que perfectos. Y este ángulo mide exactamente 100 grados. Me dicen construye un ángulo con abertura a la izquierda que mida 100 grados. Ahora me dijeron con abertura a la izquierda. Entonces, tengo que tomar el 0 de la izquierda. ¿Cierto? Tengo que tomar el 0 de la izquierda, coincidir con el punto medio y digo, ¿dónde está el 100? 0, 10, 20, 30, 40, 50, con los números de arriba ahora. 100 de la izquierda. Y el 100 de la izquierda está ahí. Y este es el ángulo con abertura a la izquierda que mide exactamente 100 grados. Entonces, este es el material, este es el instrumento que nos ayuda a construir, que nos ayuda a medir exactamente un ángulo. Sí, exactamente un ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir ángulos consecutivos? Ángulos seguidos. Acá por decir tenemos ¿cuántos ángulos? 1, 2, 3 ángulos consecutivos. El ángulo A o B, tenemos el ángulo B o C y tenemos el ángulo C o D. Tenemos 3 ángulos. ¿Cierto? Son ángulos consecutivos, ángulos seguidos, ángulos que comparten uno de los lados. El lado B, por decir, es compartido, porque este lado B es A o B, ahí tenemos un ángulo, y aparte tenemos el B o C. Lo mismo C, tenemos B o C y tenemos C o D.
Entonces a nosotros a veces en los problemas nos vienen, se tienen los ángulos consecutivos, A o B, B o C, C o D. Lo único que vamos a hacer es dibujar. Y todos estos ángulos, como son consecutivos seguidos, tienen un punto en común, el vértice. Todas estas líneas parten de un solo vértice. Por eso son consecutivos, seguidos. Ahora, cuando nosotros tenemos ángulos, imagínense, ya sabemos que el ángulo es la abertura. Tenemos que saber que en un ángulo podemos trazar la bisectriz de un ángulo. ¿Y qué es bisectriz? Bisectriz es aquel segmento, es aquella línea que va a dividir a tu ángulo en dos ángulos igualitos, en dos ángulos iguales. Imagínense que nosotros tengamos un ángulo, por decir acá, yo tengo mi ángulo AOB, AOB, y me dicen traza una bisectriz. Muy bien. Entonces, bisectriz va a partir del mismo vértice y va a dividir a mi ángulo en dos ángulos iguales, en dos partes iguales. Si todo mi ángulo, por decir, medía 60, un ejemplo, al momento de trazar bisectriz, ahora esto mide 30 y esto tiene que medir 30. Tiene que medir 30. Entonces, eso es bisectriz. ¿Y cómo nosotros construimos una bisectriz exacta? Porque imagínense, si yo tengo un ángulo, por decir, he trazado esta bisectriz, yo sé que no está exactamente dividiendo a mi ángulo en dos partes iguales. No está. Para nosotros poder trazar una bisectriz exacta, tenemos otro material de trabajo, tenemos otro instrumento de trabajo. Y ese es el compás. Es el compás. El compás es aquel instrumento que nos va a ayudar a encontrar exactamente el punto medio del ángulo. Exactamente. El compás es un material que parece que tuviese dos piernitas, ¿sí? Más o menos es así. Más o menos es así. Y acá tiene una puntita. Más o menos es así. Es como dos piernitas que hay ahí. En una de las piernitas, este compás tiene una punta de metal. Sí, tiene una punta de metal, un fierrito, vamos a decir. Y en la otra punta tiene un lápiz. Tiene un lápiz. Entonces, para nosotros poder hacer la construcción de lo que es un ángulo, una bisectriz, vamos a trabajar con este material. Este material, este instrumento que viene a ser el compás, a nosotros nos ayuda a construir, por decir, circunferencias exactas. Esto es para las circunferencias. Pero nosotros estamos en lo que es bisectriz. Imagínense que nosotros tengamos nuestro ángulo. Tenemos un ángulo. Entonces me dicen, traza exactamente una bisectriz. Traza la bisectriz. Pero ojo, que divida al ángulo en dos partes iguales. Entonces nosotros rápidamente tenemos que buscar este material, que es el compás. Más o menos fijándonos en qué tamaño es nuestro ángulo, nosotros vamos a hacer una abertura a nuestro compás, porque el compás viene con las piernas cerraditas, vamos a decirlo. ¿Sí? Entonces nosotros, más o menos, fijándonos qué tamaño es nuestro ángulo, vamos a hacer una pequeña abertura a nuestro compás. Entonces, una vez que hemos hecho esa pequeña abertura, la punta de metal lo vamos a poner exactamente en el vértice, la punta de metal. Recuerden que mi compás ya está con una pequeña abertura. Entonces, supongamos que si yo he coincidido la punta de metal acá, con mi compás, con la abertura que está, con la punta del lápiz, voy a hacer una marca. ¿Sí? Tengo mi compás, he ubicado la punta de metal en el vértice
Y con la otra punta, que es el lápiz, he hecho una marca a mi ángulo. Ahora, no voy a mover la abertura de mi compás. La abertura se mantiene tal y como está. Simplemente voy a trasladar la punta de metal, ahora lo voy a trasladar en este punto donde se juntan el lado con la marca que he hecho. Lo voy a mover. No voy a moverla, no voy a mover la abertura, ojo, solamente voy a trasladar mi compás. Ahora la punta de metal lo voy a trasladar acá. Y con la misma abertura voy a hacer una construcción por acá. Otra marca. Una vez que he hecho esa marca, nuevamente voy a cambiar de lugar a mi compás sin mover la abertura. La punta de metal ahora lo traslado acá, en la otra intersección. Y nuevamente con la punta del lápiz voy a hacer una marca. Este puntito donde se juntaron las dos marcas, este puntito es exactamente por donde yo voy a unir ahora el vértice con ese punto. Y esto se dividió en dos partes iguales. De esa manera se traza bisectriz. Si queremos tener una bisectriz exacta, porque bisectriz es aquella línea que va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, cuando es bisectriz, rápido, compás. Es muy fácil el trabajo y sobre todo es bonito para nosotros poder ir practicando también. ¿Sí? Si quieren construir una bisectriz exacta, una bisectriz que divida el ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales, ese material que les va a ayudar es el compás. Y de esa manera se hace la construcción. Tenemos acá un poquito más claro lo que vienen a ser los tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, ya sabemos, son aquellos que miden menos de 90 grados. Los ángulos rectos son aquellos que miden iguales a 90 grados. Los ángulos obtusos son aquellos que miden mayores de 90 grados y menores de 180, porque los que miden 180, ellos son los ángulos llanos. Tenemos el ángulo mayor de 180, pero menor de 360, y tenemos el ángulo completo de la vuelta completa que mide exactamente 360 grados. 360 grados. Entonces, ya saben, para nosotros poder hacer las construcciones de estos ángulos, necesitamos a nuestro instrumento que viene a ser el compás. No, el compás es el que nos ayuda a construir bisectriz, sino el transportador. Con el transportador nosotros vamos a construir ángulos de la medida que querramos. Esto por decir, están con aberturas a la derecha, empezamos de acá, ¿cierto? Si tenemos aberturas a la izquierda, igual, el compás tiene esos números. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos que conocer las propiedades en los ángulos. Tenemos que saber las propiedades. Tenemos, por decir la primera propiedad, cuando nosotros tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, dentro de ello nosotros podemos trazar, podemos tener 2, 3, 4, la cantidad de ángulos que sea, pero siempre la suma de ellas va a ser igual a los 90 grados, porque es un ángulo recto. Tenemos el segundo, que son los ángulos opuestos por el vértice. Se les llama opuestos por el vértice, pues porque están frente a frente, pero al medio está el vértice. Son opuestos. Cuando tenemos ángulos opuestos, estos ángulos son igualitos. Si el de arriba es 20, el de abajo es 20. Y no solamente ellos, porque si ellos son opuestos, los ángulos de acá también son opuestos. Si eso es X, el de acá es X. Son ángulos opuestos por el vértice. Y tenemos la tercera propiedad, que es cuando nosotros tenemos un ángulo llano. Cuando se le llama ángulo llano es cuando mide 180 grados.
Entonces, si nosotros tenemos un ángulo llano, dentro de ello podemos tener 2, 3, 4, la cantidad de ángulos que sea, siempre la suma va a ser igual a 180. Y acá también falta uno que viene a ser el ángulo que mide 360 grados. Imagínense que nosotros tenemos un vértice, tenemos ángulos para acá, tenemos ángulos para acá, tenemos un ángulo por acá, por decir, acá yo no puedo decir opuestos por el vértice porque no están frente a frente. Entonces, si este ángulo, por decir, mide A, este ángulo mide B, este ángulo mide C, este ángulo mide D. Entonces, cuando es la vuelta completa, ¿cierto? Siempre es 360 grados. Entonces, acá nosotros diríamos que A más B más C más D, esto va a ser igual 360 grados. Y con ello, nosotros podemos resolver cualquier tipo de ejercicios de ángulos. Imaginemos que por decir a nosotros nos dicen hallar X. Hallar X. Y lo que tengo es una línea, una recta. Debajo tengo lo siguiente. Tengo X. Me dicen que este ángulo vale 20. Y me dicen que el lado de acá, el ángulo de acá, por decir, vale, 70. 70. Mide 70. Entonces me piden calcular X, hallar X. Lo primero que tengo que identificar es qué tipo de ángulo es. Ah, tengo una recta. Y a solo un lado de la recta tengo ángulos. Entonces, esto es un ángulo llano. ¿Y qué me dice el ángulo llano? Que la suma de todos ellos, X más 20 más 70, tiene que ser 180 grados. ¿Cierto? Entonces digo, X, voy a sumar 20 más 70 es 90, es igual a 180. A X yo no le puedo sumar 90. X es igual a 180. El 90 que está positivo pasa a negativo. 90. Y X vale 90 grados. Eso es respuesta. La suma de los tres tiene que ser 180. 90 más 90, eso me da 180. Y no solamente en el ángulo llano, quizás yo tengo este tipo de ángulo. Imagínense, tengo este tipo de ángulo. Me dicen incluso acá el cuadrito. Y por acá tengo un ángulo y por acá tengo otro ángulo. Me piden calcular X. Me dicen X, este ángulo vale 10 grados y el ángulo de acá vale 40 grados. ¿Cuánto vale X? Ah, entonces digo, esto es un ángulo recto, ¿cierto? Esto es un ángulo recto, 90 grados. Entonces la suma X más 10 más 40, eso tiene que ser 90 grados. La suma de todos me tiene que dar 90. Sumamos X10 más 40, eso es 50, es igual a 90. No puedo sumar X con 50, entonces digo el 50 va a pasar al otro lado, pero restando, menos 50. Y 90 menos 50, esto es 40. X vale 40. Y cumple, fíjense, 40. 40 más 10, 50 más 40, mide 90. ¿Y cuántas ecuaciones puedo resolver con ángulos? Entonces hay que conocerlos bien. ¿Cuándo mide 90 grados? ¿Cuándo mide 180 grados? Y quizás por ahí tengo un ángulo agudo. Imagínense, tengo un ángulo por acá. Me dicen que todo por decir mide 60 grados. Y por acá me dicen que este ángulo por decir mide 40 grados. Y por acá me dan X. Y me dicen hallar X. Ah, ya. Dice que todo mide 60. Entonces digo que X más 40 tiene que ser igual a 60. Yo no puedo sumar X con 40, entonces digo 60, el 40 que está positivo pasa a negativo y 60 menos 40
Esto es 20. X vale 20. Y claro, si tú lo reemplazas, 20, 40 más 20, ahí está el total que te dan. Mide 60 grados. ¿Cierto? Entonces es reconocer qué tipo de ángulo es. Por ahí quizás nosotros tengamos ejercicios por decir y me dicen, hallar el valor de X. Voy a borrar este espacio para poder trabajar un poquito más. A ver, supongamos que yo tengo otro ejercicio y lo que me dicen es hallar alfa, por decir. Hallar alfa. Y lo que tenemos es, supongamos, vértice. Tengo líneas, tengo líneas, tengo líneas y por acá tengo líneas. Tengo ángulos. Tengo alfa. Por acá esta abertura vale 9 alfa. Por acá esta abertura mide 40. Por acá esta abertura mide 70. Y por acá esta abertura mide 30. 30 grados. Siempre cuando trabajamos con ángulos, medimos con grados. Entonces, siempre deben estar nuestras cantidades con sus grados respectivos. Y estos grados son grados sexagesimales. Sí, son grados sexagesimales. Entonces, me piden hallar alfa. Lo que tengo que reconocer es qué tipo de ángulo es. Todos están a la vuelta de un punto, la vuelta completa. ¿Y cuánto mide la vuelta completa? 360 grados. Entonces, saca ecuación. 9 alfa más 40, ¿cierto? Más 70, más 30, más 30, todo ello igual a 360 grados. Entonces vamos a sumar. 9 alfa más alfa, ahí sí puedo trabajar porque son semejantes. El alfa es como si tuviera 1 adelante. 9 más 1, eso es 10, alfa. Más, sumemos acá, 70 más 30 es 100, más 40 es 140 grados, es igual a 360 grados. El 10 está acompañado del alfa, por lo tanto no puedo sumar con 140. Esto sería 360, el 140 pasa restando, menos 140. Tenemos 10 alfa igual, 0 menos 0 es 0, 6 menos 4 es 2, y 3 menos 1, eso es 2, 220. Entonces, alfa es igual 220. El 10 que está multiplicando baja dividiendo entre 10. Y alfa va a ser igual, se van los ceros y acá solamente nos quedamos con 22 grados. El valor de alfa es 22. Y eso sería el resultado. Como ustedes pueden visualizar, lo primero es identificar qué tipo de ángulo es. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a igualar. Si es un ángulo agudo, pues tenemos la medida ahí. Quizás es un ángulo recto igual a 90 grados. Quizás es un ángulo llano igual a 180 grados. Quizás es un ángulo de la vuelta igual a 360 grados. Y por ahí quizás tengamos ejercicios de este tipo. Me dicen si esto vale X más 20 y por acá tiene 60, calcular el valor de X. Entonces, bueno, estos ángulos son opuestos por el vértice, están frente a frente. El que les separa es el vértice, por eso se dice opuestos por el vértice. Entonces, cuando tenemos ángulos opuestos por el vértice, tienen que ser ángulos iguales. X más 20 igual a 60. Todo es en grados. X es igual a 60, el 20 que está sumando pasa restando. Y 60 menos 20, X vale 40. El valor de X es 40. 40 más 20, 60. ¿Cierto? 40 más 20, 60. Por ahí quizás nosotros tengamos ejercicios y nos dicen y nos hablan de bisectriz.
¿cierto? Imagínense, tenemos un ángulo, me dicen tenemos el ángulo AOB, tenemos el ángulo AOB, tenemos sobre ella tenemos OC y tenemos OD. Me dicen que la medida BAC, por decir, mide 20 grados. De CD no sabemos cuánto es. Y me dicen que, por decir, la medida de CD mide 10 grados. Me dicen hallar el ángulo AOB. AOB. Sí, me dicen, C es bisectriz. Si C es bisectriz del ángulo AOD. AOD. Imagínense, me piden hallar la medida de AOB, es decir, el grande, todo. Pero me dicen que C es bisectriz del ángulo AOD. Entonces, con decirme bisectriz, yo ya sé que bisectriz es aquel segmento que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Si el de acá vale 20, este espacio también vale 20. Porque C es bisectriz. Bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si esto es 20, esto es 20. Y con eso yo ya conozco la medida de AOB, ¿cierto? Para llegar a AOB yo tengo que sumar 20 más 20 más 10. Y el ángulo AOB entonces mide 20, 20, 40 más 10, 50 grados. Porque el ángulo AOB es todo, es el grande. Pero ya conozco las medidas de cada uno de los ángulos pequeños. 20, 20, 10. ¿Por qué lo puso 20? Porque me dice que la línea que OC es bisectriz del ángulo AOB. Y bisectriz dividió en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Y de esa manera nosotros podemos resolver cualquier tipo de ejercicios. Sí, cualquier tipo de ejercicios. Basta con conocer lo que son, qué tipo de ángulos son. Si tenemos agudos, menores que 90. Si tenemos rectos, iguales a 90. Si tenemos los obtusos, estos son mayores a 90. Si tenemos los llanos, esto es 180. Tenemos los mayores a 180 y tenemos el de la vuelta completa. Y con eso nosotros conocemos y hallamos todo lo que nos piden respecto a ángulos. Ya sabemos que es bisectriz, la línea que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Sabemos cuál es el instrumento que nos ayuda a construir una bisectriz exacta. Ese es el compás. Si nosotros queremos medir un ángulo exacto, queremos construir un ángulo exacto, ya sabemos que para ello tenemos el transportador. Con estos instrumentos nosotros trabajamos y hallamos ángulos, construimos ángulos exactamente con la medida que nos pidan. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a este tema? Los estoy escuchando. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Para los 360 grados se voltea nomás se le da forma de círculo al Sí, sí, Ah, se le da vuelta nada más, porque cuando nosotros hacemos la extensión, fíjense, del 0, por decir acá, está el 180. 180 es recto. Voy a borrarlo de acá para que puedan visualizarlo un poquito más. ¿Cierto? A ver, voy a mover este. Ya está.
Ahí está. Si nos piden 180, 180 es, imagínense, con abertura me dicen a la derecha, construye un ángulo de 180, entonces el 0 está para acá, ¿cierto? Con abertura a la derecha, y el 180, empezando del 0 con los números de abajo, 180 está acá, está acá. Entonces, eso es recto. Eso es recto. Lo mismo funciona con si nosotros empezamos de la izquierda con el 0 y llegamos al 180 y si llegamos recto. Si queremos construir 360 grados, damos vuelta al transportador y nuevamente 180 y ahí está los 360 grados. Muy bien, mis gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda más, por favor? Muy bien, me parece que no, ¿verdad? Yo les invito a que se pongan a practicar, a que tomen el transportador, a que tomen el compás para que puedan hacer esas construcciones. Son cosas muy bonitas, a la vez son cosas que debemos saber, ¿sí? Son cosas que debemos saber. De todas maneras, por ahí, si se les presenta cualquier duda, por favor, cuenten con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. Yo con esto me estoy despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan una bonita noche, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo ya para poder dar inicio a lo que son los temas del curso de razonamiento matemático. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Gracias, chao. Bye bye.